Perú acaba de activar un proyecto que puede cambiar su posición en el Pacífico. Un megadique en el Callao, 450 millones de dólares y capacidad para atender buques gigantes. Perú ya construye barcos, pero esto es otra escala. Pero lo clave no es el tamaño, es quién está detrás. Corea del Sur, un país que no solo vende, también transfiere tecnología y forma industria. Ahora bien, si esto se ejecuta bien, Perú no solo va a reparar barcos, va a empezar a construir una industria naval propia, y ahí es donde todo cambia. Por eso, hoy te vamos a contar y analizar qué está pasando y cómo esto cambia muchas cosas. Ahora sí, vamos por partes. Lo que está ocurriendo en el Callao tiene nombre propio: la construcción de un dique seco post-Panamax dentro de las instalaciones del astillero de Cima Perú. En términos simples, un dique seco es una infraestructura donde los barcos entran, se drena el agua y quedan completamente expuestos para mantenimiento, reparación o construcción. Pero acá no estamos hablando de cualquier dique. Estamos hablando de uno capaz de recibir buques comerciales que mueven miles de millones de dólares en mercancías a nivel global. Y eso cambia completamente el tipo de negocio al que puede acceder el Perú, porque hoy muchos de esos barcos pasan frente a la costa peruana sin detenerse, no por falta de demanda, sino porque no existe la infraestructura adecuada para atenderlos. Con este proyecto eso podría cambiar. La inversión estimada ronda los 450 millones de dólares. Es una cifra alta, pero tiene sentido cuando la comparas con el mercado al que apunta. El mantenimiento de un solo buque puede costar varios millones por intervención, y ahora imagina ese flujo sostenido durante años. Las proyecciones iniciales hablan de ingresos cercanos a los 180 millones de dólares anuales, lo que confirma que el proyecto no solo es estratégico, sino también financieramente viable. Pero acá viene el punto que realmente cambia el peso de todo esto. El Congreso peruano ya está tramitando un proyecto de ley para declarar esta obra de interés nacional y necesidad pública. Y esto no es un detalle técnico. Cuando un proyecto entra en esa categoría, pasa a ser prioridad del Estado. Significa destrabar procesos, acelerar decisiones y alinear a las instituciones que normalmente ralentizan este tipo de inversiones. El objetivo es claro: que el Ministerio de Defensa, Transportes y Economía coordinen sin fricciones y hagan viable el proyecto en tiempos razonables. Además, esto no nace de la nada, forma parte de la Política Nacional Marítima 2019-2030, lo que confirma que estamos ante una estrategia más amplia, no ante una obra aislada. Y hay un punto más que termina de cerrar el círculo. El proyecto contempla que Cima Perú pueda establecer alianzas con astilleros internacionales para hacer realidad esta infraestructura, y ahí es donde todo conecta, porque ese es exactamente el espacio donde entra Corea del Sur. Lo importante acá no es solo que Corea esté presente, sino cómo participa. Corea del Sur no es un actor cualquiera en la industria naval, es uno de los líderes globales, con décadas de experiencia construyendo desde buques comerciales hasta plataformas complejas. Pero su verdadero diferencial no está solo en lo que construye, sino en cómo trabaja con otros países. Corea no llega únicamente a vender infraestructura o equipos. Su modelo consiste en transferir conocimiento, formar talento local y desarrollar capacidades industriales en el país socio. Eso cambia completamente el tipo de relación, porque en lugar de generar dependencia permanente, lo que busca es crear autonomía progresiva. Ese es exactamente el modelo que ellos mismos utilizaron para desarrollarse. Hace décadas, Corea del Sur no era una potencia industrial, era un país en reconstrucción. Lo que hicieron fue absorber tecnología, formar capital humano y escalar gradualmente su capacidad productiva hasta competir a nivel global. Y eso es lo que hoy están replicando hacia afuera. Aplicado al caso peruano, esto significa que el dique seco no tiene por qué quedarse como una simple infraestructura de servicios. Puede convertirse en el punto de partida para una industria naval más amplia. Eso incluye desde la fabricación de componentes hasta el ensamblaje, mantenimiento avanzado y eventualmente construcción de embarcaciones. El impacto real está en esa transición, porque un país que solo presta servicios captura una parte del valor. Un país que desarrolla industria captura mucho más. Además,
El proyecto contempla explícitamente la creación de un clúster naval en el Callao. Esto no es un término técnico vacío. Un clúster implica concentración de empresas, especialización productiva, transferencia de conocimiento y economías de escala. En la práctica, significa que diferentes actores comienzan a instalarse alrededor del mismo eje: proveedores, centros de investigación, empresas de ingeniería, formación técnica. Y eso genera un efecto acumulativo. Mientras más actores participan, más competitivo se vuelve el ecosistema. Mientras más competitivo es, más inversión atrae. Ese es el círculo que explica por qué algunos países logran industrializarse y otros no. Por eso, este proyecto es más importante de lo que parece a simple vista. No es un dique, es una plataforma. Por cierto, si esta información te está siendo útil, suscríbete al canal porque se vienen cosas muy interesantes sobre Perú. Ahora, dicho todo esto, hay que poner los pies en la tierra, porque este tipo de proyectos suena bien en papel, pero su resultado depende completamente de la ejecución, y ahí es donde América Latina suele fallar. No por falta de ideas, sino por problemas recurrentes: burocracia, cambios políticos, mala planificación, sobrecostos o falta de continuidad. Un proyecto de $450 millones no se construye rápido ni sin fricción. Requiere coordinación entre múltiples instituciones, financiamiento sostenido y una visión clara que se mantenga en el tiempo. Si eso se rompe, el proyecto se ralentiza o pierde sentido. Además, hay otro factor clave: la competencia. El mercado de mantenimiento y servicios navales ya tiene jugadores fuertes. Panamá, por ejemplo, aprovecha su canal y su ubicación estratégica. Brasil tiene capacidades industriales más desarrolladas y Asia domina gran parte del sector. Eso significa que Perú no entra a un mercado vacío, entra a competir. Y competir implica cumplir estándares altos en costos, tiempos y calidad. Si el servicio es eficiente y confiable, los barcos van a llegar. Si no lo es, simplemente seguirán operando en otros puertos que ya tienen reputación consolidada. También hay que considerar el tiempo de maduración. Incluso si el dique se construye correctamente, desarrollar una industria alrededor no es inmediato. La transferencia tecnológica toma tiempo. La formación de talento especializado también. Durante ese periodo, el proyecto puede depender fuertemente del soporte extranjero. Eso no es necesariamente negativo, pero sí requiere una estrategia clara para ir reduciendo esa dependencia de forma progresiva. Y aquí aparece una pregunta clave: ¿existe esa estrategia a largo plazo? Porque sin planificación industrial, la infraestructura por sí sola no transforma nada. Aún así, Perú tiene algunos factores a favor. Tiene estabilidad macroeconómica relativa dentro de la región, lo que facilita atraer inversión. Tiene salida al Pacífico, lo que lo conecta directamente con rutas comerciales importantes. Y tiene una base industrial que, aunque limitada, puede expandirse si se orienta correctamente. Eso no garantiza el éxito, pero sí le da una oportunidad real. Y entonces, después de todo lo que te contamos hoy, la pregunta real es esta: ¿puede Perú convertir una obra de infraestructura en el inicio de algo más grande? Nuestra lectura es que sí, pero con matices. Perú lleva décadas sentado frente al Pacífico sin aprovecharlo del todo. Tiene costa, tiene rutas comerciales pasando por su puerta, tiene un astillero con historia, pero le ha faltado algo esencial: infraestructura a la altura de lo que el mundo mueve hoy. Este proyecto no resuelve eso de un día para otro, sería deshonesto decirlo, pero sí abre una puerta que antes estaba cerrada. Y lo que más nos parece relevante no es el dique en sí, es el tipo de socio que acompaña el proyecto. Corea del Sur no llegó a vender cemento y acero, llegó con un modelo que ellos mismos usaron para salir del subdesarrollo, absorber tecnología, formar gente y escalar desde adentro. Ese no es un detalle menor, es la diferencia entre construir una obra y construir una industria. Porque una obra se inaugura y puede quedarse ahí. Una industria crece, genera empleo, atrae inversión y con el tiempo empieza a competir en mercados que hoy parecen lejanos. Esa es la apuesta real detrás de este proyecto y es la razón por la que vale la pena seguirlo de cerca. ¿Va a salir bien?
Depende de decisiones que todavía no se han tomado, de gobiernos que todavía no han llegado, de empresas que todavía no se han instalado. Pero los países que hoy tienen industria naval no la tuvieron siempre, la construyeron, con tiempo, con errores y con estrategia. Y Perú, hoy, tiene algo que no tenía antes, un punto de partida real. La geografía ya estaba, el socio acaba de llegar, el proyecto está en marcha. Ahora es el momento. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!